Muy bien, seguimos en Pulso Informativo a través de Nativa Televisión. Vamos a conversar con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José del Carmen Saras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en el país con este asunto de las infecciones que parece se le ha ido de las manos al gobierno, ¿no? Las vacunaciones que aparentemente están fallando, el problema del sarampión, que afecta a varias partes del mundo y particularmente al Perú, entiendo que por la falta de vacunación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, probablemente el problema del sarampión, que es el que en estos momentos está poniendo en alerta sanitaria a nuestro país, es un reflejo de lo que ha venido ocurriendo. Porque efectivamente, si bien es cierto, durante la pandemia hubieron, si se quiere, motivaciones para que el programa de inmunizaciones, que tradicionalmente ha sido una de las fortalezas de nuestro país, para hablar del sarampión, la poliomielitis, merced digamos, las altas coberturas de vacunación que nuestro país había tenido y que están en el orden de los estándares internacionales por encima del 95%. Y que era la carta de presentación del sector salud en el Perú. Exactamente, un programa exitoso, un programa sostenido durante varias gestiones gubernamentales, doctor? Y que, si bien es cierto, en la pandemia hubo una suerte de tensión de esas acciones y una disminución que llegó inclusive a cifras de hasta 77% en el año 2023, ¿no? Y que podría haberse explicado la primera disminución del 19 al 20 por la pandemia, pero el 21, el 22, el 23 no había forma de poder justificar con ello. Claramente esto evidencia que habrían habido otras razones. Probablemente, ciertamente, la población perdió la disciplina de poder cumplir con las vacunaciones, los planes de vacunación. Ese puede ser un factor. Ese puede ser un factor, pero también es verdad de que el rol del Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias regionales es cautelar de que estas, digamos, buenas prácticas en salud de protección de las personas no se pierdan. Entonces, eso es un elemento que hay que reconocer. Aparentemente, y esto lo digo porque en mi labor docente interactúo con, digamos, trabajadores de la salud a nivel nacional, adicionalmente han habido problemas de tipo que revelan una inadecuada gestión en las autoridades sanitarias. De pronto habían vacunas, no habían jeringas para poner las vacunas, de pronto no había personal. Entonces, la reducción ha sido sostenida, ¿no? Como digo, hasta por debajo del 77%. Del 23 al 25 han habido esfuerzos para tratar de subirla, no llegamos al 95%, pero como suele ocurrir en nuestro país, estos promedios nacionales esconden diferencias regionales que para el caso de Puno estamos hablando de menos del 25% de cobertura de vacunación, es decir, una población altamente expuesta, y es lo que propiamente hoy se ha presentado, un brote en Puno que obviamente amenaza a todo el país y que ha traído consigo esta emergencia sanitaria. Doctor, la tos ferina, el año pasado hemos tenido decenas de muertos, criaturas fallecidas, y este año la cifra es escalofriante. Claro, no es titular de los medios porque hay otras informaciones en apariencia más importantes, pero a todos nos preocupan estas muertes. Definitivamente, porque la tos ferina también se ha comportado como un brote que en el año anterior y el anterior también han presentado picos, y como que las vacunas generalmente van asociadas a sarampión, tos convulsiva propiamente y rubiola, propiamente la caída de cobertura es también para esa enfermedad que es prevenible por vacunas. Entonces, esta alerta creo que es un llamado de atención al sistema de salud, ciertamente, pero también a los gobernantes, ¿no? Estamos a puertas de unas elecciones y creo que es pertinente hacer un llamado a los futuros gobernantes, al futuro gobernante, para que en realidad sea muy cauto en la determinación de quiénes son sus autoridades sanitarias, porque en realidad finalmente siempre hay un responsable. He tenido la oportunidad de compartir la responsabilidad de la gestión en el Ministerio de Salud durante 2 periodos, como bien lo ha señalado,
Y soy plenamente consciente de que si no hay una visión clara de cuáles son las prioridades en un sistema como el sistema de salud peruano y qué implica priorizar una actividad como en este caso las inmunizaciones, entre lo cual está no solamente dotar de recursos, sino supervisar el cumplimiento de las acciones que se plantean, pasan cosas como estas. Correcto. Doctor, y este virus Coxsackie, que entiendo que no es mortal, pero que ha atacado a varios colegios de Lima, solo para mencionar a dos, uno en Lince, el Melitón Carvajal, y otro en San Isidro, y colegio privado, además, el San Agustín. ¿Qué hay de ese tema, de este virus? Son virus realmente que están normalmente en la comunidad. No he recibido una alerta propiamente con respecto a este tema, pero sin duda son cuadros virales que sobre todo en estas épocas de cambio de clima claro. pueden presentarse como pequeños Ese brotes. virus, por ejemplo, sí está al margen de las responsabilidades del sector salud. No, toda enfermedad está dentro del margen de las responsabilidades del sector salud. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de la tosferina y en el caso del sarampión, lo que está pasando, inclusive muertes, es a causa de la debilidad para atacar con vacunas estos problemas de salud. Claro, no está dentro de las enfermedades que han sido priorizadas, sí para vigilancia, pero no para, digamos, programas de vacunación, justamente por lo que, gracias a Dios, no tiene una implicancia de riesgo para la vida de las personas. Muy bien, entonces estamos, ya en la idea clara de que respecto de sarampión y tosferina, sí ha sido responsabilidad de la salud pública. Efectivamente, responsabilidad de la, no persistencia de un programa tan importante como es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora, esperemos, como dice usted, que elijamos bien y que quien asuma la jefatura del Estado, sea la señora Keiko Fujimori o el señor Roberto Sánchez, entiendan la importancia del sector salud. Exacto. ¿Qué impresión tiene usted del trabajo que desarrolló el señor Hernando Ceballos como ministro de Salud en el gobierno de Castillo? Es un político, un congresista y un médico que pienso que ha hecho el mejor esfuerzo para desarrollar acciones en bien de la salud de la población. Porque han habido otros nefastos en el gobierno de Castillo. ¿Se acuerda del agua racimada y tantas otras cosas que nos trajeron uno y mil problemas? Quería quitarle un poco de su tiempo, doctor, antes de culminar la entrevista para hablar de la Universidad de San Marcos. Entiendo que todavía sigue tomada la universidad. Hay una serie de protestas y me parece que fundamentalmente, si no me corrige, por el asunto eleccionario, no quieren la reelección y critican, por ejemplo, las elecciones virtuales, quieren que la gente vaya a votar. ¿Puede darnos algunos detalles del problema? Sí, sin duda es una situación preocupante más todavía para todos quienes ostentamos una autoridad en este momento en la universidad, en mi caso como decano de la Facultad de Medicina, puesto que no debería ocurrir situaciones como estas. Es fácil criticar la actitud de los estudiantes, sin embargo, cuando uno lee las demandas que plantea, uno se pregunta qué tan complicado puede ser llegar a un acuerdo frente a estos pedidos, porque son curiosamente demandas relacionadas a una inminencia de un proceso electoral que en realidad ya debió haber estado ejecutándose desde hace varios meses, pero que por razones ajenas, me imagino, a la voluntad de los responsables, se ha convocado muy tardíamente. De hecho, en julio debería ser el cambio de autoridades. Se ha postergado. Y todavía no comienza ni siquiera la inscripción de candidatos. Debió haber sido el día sábado y justamente por esta toma esto se suspendió. Ahora, el asunto principal, si no me corrige, por favor, es que desde el Congreso se está promoviendo reelección de autoridades universitarias y los chicos, las chicas de San Marcos no quieren eso. ¿Ese es el problema? Son 3 puntos. Uno, efectivamente, y creo que es el que desencadenó esa toma, porque justamente fue días antes de la discusión en el Congreso de esta ley, este proyecto de ley, que dicho sea de paso, ya había sido discutida y de alguna manera postergada y no sé si archivada, pero que de pronto sale nuevamente a luz
y que desencadena esta toma por parte de los estudiantes. Los otros puntos están relacionados al reglamento, que es un tema más interno, pero también referido al tema electoral. O sea, sin duda sí, es un... Pero entiendo que nunca ha habido reelección de autoridades universitarias y mi pregunta también sería, ¿por qué es malo que haya reelección de autoridades? Bueno, no ha habido, porque la ley universitaria vigente no lo permite, como tampoco la ley anterior, y esto es, digamos, un marco normativo que se repite en otros países, ¿no? Porque, claro, alguien diría, pero ¿qué de malo tiene que una autoridad se reelija? Depende, ¿no? Depende, porque entre otras cosas, leía un comentario, desde la autoridad, digamos, académica, uno puede, de hecho, participa, quiera o no, en los procesos de ratificación docente, de promoción docente, de ingreso a la docencia. Y se quiera o no, existe una participación de las autoridades en estas tomas de decisiones que, si uno las maneja de manera inadecuada, podrían servir como para una suerte de generar las condiciones para una reelección, ¿no? Por eso es importante la alternancia. Exacto, a diferencia de lo que puede ocurrir en una elección, vamos, en cualquier lugar, en un distrito, no es que uno pueda elegir a sus electores, porque prácticamente se trata de eso, ¿no? ¿Y por qué los estudiantes no quieren la elección virtual? ¿No tienen confianza en ese tipo de acciones electorales? Es que hemos tenido experiencias recientes y probablemente el tema de la elección virtual, diría yo que es la punta del iceberg, ¿no? Porque percibo que el temor de los estudiantes y de muchos docentes, dicho sea de paso, es, y que de hecho tengo que reconocer de que hay un grupo de decanos que se han digamos, respaldado ese pedido estudiantil y han suscrito la conveniencia de que no se apruebe la ley de reelección y que las elecciones sean presenciales, porque han habido experiencias en las últimas elecciones, lamentablemente, donde no solamente se ha buscado perjudicar candidatos y beneficiar a otros, sino que se han presentado fallas en el proceso virtual, fallas que, dicho sea de paso, se han dado en todas las experiencias. Yo voto en el colegio médico, he votado en la universidad muchas veces, y de pronto uno entra a votar y sale usted ya votó. Y eso, uno dice, uy, me han digamos, robado el voto. Llamo por teléfono y me dicen, no, vuelva a entrar, y efectivamente a la tercera puedo votar. Y esas quejas, entre comillas, denuncias, eran utilizadas dependiendo del candidato. En el caso de medicina, por ejemplo, por denuncias de ese tipo, dijeron no, se anulan las elecciones en medicina, pero no se anulan en todas las otras 19 facultades, claro, donde habían los mismos problemas. Entonces, pienso que eso ha formado parte de la susceptibilidad de los estudiantes, porque si uno lee el reglamento, solo el artículo 6, que habla de que las elecciones deben ser virtuales, habla de la opción únicamente virtual. Todo parece indicar, y de hecho los borradores previos que habíamos recibido hablaban de que el artículo 6 iba a decir las elecciones pueden ser presenciales o virtuales, porque del artículo 40 en adelante, sí, uno lee el reglamento y dice, el acto electoral de realizarse de forma presencial, las mesas deberán ser trasladadas de tal manera. Del conteo, en caso de realizarse presencial, se hará así, en caso virtual, tal cosa. Entonces, es claro que ha habido en esta aprobación del reglamento, digamos, alguna precipitación, no entiendo, que ha hecho que se genere este problema. Entonces, lo que nos dicen, bueno, cambien el artículo 6, nada más, porque con eso, prácticamente se dan las dos opciones. Ni siquiera se está pidiendo que sea únicamente presencial, sino que exista la opción de presencial o virtual. Acaba la OMPE de señalar de que no puede participar en la supervisión virtual, pero que sí podría. Digamos, bueno, eso no lo ha dicho, lo han declarado verbalmente, pero hay que formalizar ese pedido para ver si la OMPE ratifica ello, pero sí podrían asesorar en una elección, claro, presencial. Entonces la solución sería esa, ya no porque los alumnos lo pidan, sino porque es, digamos, la consecuencia lógica de la realidad que estamos enfrentando. ¿Quién insiste en que sea virtual? En teoría, es el comité electoral porque es autónomo.
Correcto. Bien, entonces, y para terminar, en las actuales circunstancias la toma continúa. Las autoridades no pueden ingresar a la universidad. La toma continúa. Las autoridades, en realidad, hay muchos decanos que tienen sus facultades dentro de la ciudad universitaria y que obviamente tienen preocupaciones por los laboratorios de investigación, etcétera, y ellos están ingresando con sus alumnos y con sus docentes para cosas puntuales. O sea, esa imagen de vandalismo, digamos, de gente violenta, encapuchada, no se condice con la información que nosotros estamos recibiendo. En el caso mío, obviamente no tengo muchos elementos para poder... ¿Se está mal informando, diría usted? Diría casos que habría que contrastar las informaciones, porque en realidad yo no podría señalar, no, todo está impecable, pero tampoco podría aceptar que se diga que esto es un vandalismo, que estos son unos poco menos que senderistas, porque no sería justo. Y no quiero dejar de mencionar el tercer elemento que los alumnos reclaman, que es el tema de la valla electoral, que el tercer pedido es en el reglamento también. Normalmente la valla electoral que San Marcos ha estado utilizando está en el orden del 10%. La ley electoral y las leyes comparadas con países de Latinoamérica y Europa... ¿Al momento de inscribirse para postular? No, es para, digamos, luego de las elecciones, si una lista no ha obtenido ese, digamos, ese porcentaje que el reglamento señala, no tiene opción de entrar a la cifra repartidora para tener presencia en los órganos de gobierno. Entonces, ¿esa valla está muy alta o qué? Era 10, en la digamos, leyes electorales habla de 5% y en este reglamento se ha subido a 20%. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Cuando uno lee, digamos, cuál es la lógica de las vallas electorales, se habla de que una valla muy baja, de hecho hay universidades que no tienen valla, todos entran, no todos los que, segundo en votación, es del 3 al 5%, para, digamos, evitar la dispersión de votos. Y si uno quiere ser más restrictivo y fortalecer la gobernabilidad, es 7%. Por encima de 8 se dice que ya es cerrar la participación. Pero aquí le han puesto 20. 20, es decir... ¿Hay un trasfondo, doctor, para terminar la entrevista? ¿Hay un trasfondo? Por lo menos especulando. No lo sé. Quisiera que no existiera. Quisiera que no existiera. Ha sido muy amable, decano. Gracias. Muchas gracias al decano de la Facultad de Medicina de San Marcos, el doctor José del Carmen Sara. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.